Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas noches. Es un placer para mí participar en esta conferencia por parte del capítulo de Ingeniería de Petróleo, Gas Natural y Petroquímica. En esta oportunidad contamos con el ingeniero Víctor Vargas. Él es ingeniero geólogo de profesión, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, cuenta con un MBA de la Escuela de Negocios del Centrum de la PUC, es embajador de geotermia para el Perú por parte de la Asociación Internacional de Geotermia, cuenta con más de 16 años de experiencia en exploración de recursos geotérmicos. Es también autor y coautor de diversos artículos y publicaciones científicas sobre recursos geotérmicos. Sin más, bienvenido, Víctor. Adelante con tu presentación. ¿Qué tal, Nancy? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias a tu persona y al capítulo por invitarme en esta oportunidad para poder conversar y aprender un poco más sobre los recursos geotérmicos en el Perú. Voy a compartir. ¿Se ve la presentación? ¿Me confirman, Sí, por favor? Víctor. Sí, conforme. Ya, perfecto. Bueno, hoy día vamos a hablar un poco sobre un tipo de energía renovable, de repente una de las energías menos conocidas en el Perú, pero con un potencial muy interesante y muy bueno, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de qué es la energía geotérmica. De repente muchos de ustedes ya tienen una idea de a qué nos podemos referir. De repente otros ya conocen más sobre este tipo de energía y de repente hay gente que es la primera vez que escucha esta palabra. Entonces, algo importante que yo quisiera que se lleven de esta conversación el día de hoy es este concepto, ¿no? ¿Qué es la energía geotérmica? Bueno, la energía geotérmica es el calor contenido en el interior de la Tierra de manera natural y que puede ser aprovechado por los seres humanos. Muchos de nosotros sabemos que la Tierra está caliente, es un cuerpo muy caliente, en constante movimiento, y justamente este calor es sinónimo de energía, pero bajo la condición de que pueda ser aprovechado por los seres humanos, ¿no? Si nosotros hacemos un recuento o intentamos recordar la estructura interna de la Tierra en un vistazo muy general, tenemos que en la parte interna tenemos el núcleo está dividido en dos, núcleo interno y núcleo externo. Sobre el núcleo está recubierto, mejor dicho, el núcleo está recubierto por el manto es un material viscoso, y sobre el manto tenemos la corteza terrestre. La corteza terrestre es la parte más sólida de la Tierra, donde tenemos una zona continental y una zona oceánica. Y en la corteza terrestre tenemos lo que muchos de ustedes conocen o se ubican las placas tectónicas, que son justamente esta especie de rompecabezas que está en constante movimiento. Y las zonas donde hay interacción entre las placas tectónicas son zonas donde hay liberación de energía, y más adelante vamos a ver que justamente son zonas promisorias para el estudio de los recursos geotérmicos. ¿Por qué tenemos este tipo de energía en el Perú? Bueno, si ya un poco vamos entendiendo la tectónica de placas, se van a dar cuenta que hay dos placas muy importantes en esta zona de la Tierra, ¿no? Específicamente en Sudamérica, donde nos ubicamos nosotros como país. Tenemos en la zona continental la placa continental y en la zona de mar la placa de Nazca, ¿no? Y si ustedes recuerdan la imagen anterior donde estaban las diferentes placas tectónicas y sus límites, vemos que en este mapa las zonas de puntos rojos coinciden muchas veces con las zonas donde hay esta interacción entre las placas tectónicas. El Perú se encuentra acá, y si nosotros miramos en otro contexto dónde se encuentra nuestro país, se encuentra en el denominado Cinturón de Fuego del Pacífico. ¿Cuál es la característica del Cinturón de Fuego del Pacífico? ¿Por qué tiene este nombre? Bueno, porque es la zona donde existen la mayor cantidad de volcanes activos en el mundo. Entonces, hay una gran liberación de energía y una gran liberación de calor, por lo tanto, se dan ciertos condicionantes para que exista recursos geotérmicos. Entonces, en un primer punto, nosotros tenemos recursos geotérmicos en el Perú porque nos encontramos dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde existe la presencia de volcanes activos,
y la cordillera de los Andes juega un rol fundamental. Hace un momento les mencionaba que nosotros nos encontramos en una zona de subducción. ¿Qué quiere decir esto? Que una placa tiene una fuerza en esta dirección, la otra placa en esta dirección, y una ingresa debajo de la otra, ¿no? Este proceso que ocurre a velocidades muy lentas es el responsable de que nosotros tengamos la cordillera de los Andes. ¿Y qué tenemos en la cordillera de los Andes? Justamente los volcanes activos. Recordemos que la cordillera de los Andes es una de las cadenas montañosas más importantes que tenemos en nuestro planeta y alberga una gran cantidad de recursos, dentro de ellos los recursos geotérmicos. En el caso de nuestro país o en el caso de Sudamérica, existen volcanes activos. Si miramos el mapa de la izquierda, existen 4 zonas volcánicamente activas en Sudamérica. La zona norte, entre la frontera de Ecuador y Colombia, la zona volcánica central, que está en el sur de Perú, el norte de Chile y la zona oeste de Bolivia, la zona volcánica sur, que está al sur de Chile, y la zona volcánica austral, justamente en el extremo sur de nuestro país vecino, ¿no? Entonces, ya decir que el Perú está en el cinturón del fuego del Pacífico, identificar una zona volcánica activa en nuestro país, ya nos da mayores luces de que existe este calor que en algún momento podría ser utilizado. O de repente ya lo venimos utilizando, ¿no? Lo vamos a descubrir más adelante. Pero por esta serie de factores, estar en el cinturón de fuego del Pacífico, el fenómeno de subducción, tener la cordillera de los Andes, ¿qué encontramos en nuestro país? Bueno, de acuerdo a los estudios de INGEMET, hay alrededor de 600 manifestaciones termales en el norte, centro y sur del Perú. Hay 12 volcanes potencialmente activos desde Ayacucho hasta Tacna. Y en el sur del Perú se han identificado, de acuerdo a la información de INGEMET también, el Servicio Geológico Peruano, alrededor de 300 centros volcánicos. Entonces, nos da una idea ya del potencial que podemos tener en nuestro país, ¿no? En el mapa de la izquierda, ustedes pueden ver la distribución de las fuentes termales en el Perú. Tenemos fuentes termales en Tumbes, en casi toda la cordillera, e incluso tenemos fuentes termales en la zona de selva. Esto es un fenómeno muy interesante que ocurre en nuestro país y nuevamente nos da una idea del potencial. Pero cuando nosotros hablamos del potencial de recursos geotérmicos, cuando hablamos de geotermia, hay una palabra que se nos debe venir a la mente y es temperatura. Para nosotros clasificar a los recursos geotérmicos tenemos que lo tenemos que hacer en función de la temperatura. Entonces, hay diferentes autores que tienen diferentes rangos de temperatura. Tenemos recursos de baja temperatura, de media y de alta temperatura. Esto es importante porque los recursos, de acuerdo a la temperatura, vamos a poder identificar su ubicación y también vamos a poder definir el uso que se le puede dar a los recursos geotérmicos, ¿no? Entonces, en términos generales, acá les estoy presentando una clasificación de 5 autores, pero se podría resumir en que tenemos recursos de baja entalpía o baja temperatura, que es de 100 grados hacia abajo, o menos, recursos de media entalpía, puede ser entre 100 y 200, y recursos de alta entalpía alrededor de 200 grados o más. Y otro aspecto importante es que acá en este mapa les estoy mostrando que tenemos alrededor de 600 fuentes termales. Pero una fuente termal en Tumbes no es igual a una fuente termal en Cajamarca, no es igual a una fuente termal en la selva o una fuente termal en Arequipa. Son diferentes condiciones, diferentes entornos geológicos. Entonces, revisando la clasificación de los autores, tenemos que existen diferente origen de las fuentes termales. ¿Y por qué es importante que hablemos de las fuentes termales? Porque una fuente termal es una fuente de calor. Una fuente termal es agua caliente y no todo el agua caliente tiene el mismo origen. Por ejemplo, un tipo de fuente termal que se ha identificado en nuestro país son las que tienen un origen meteórico. ¿Qué quiere decir origen meteórico? Que el agua producto de la precipitación se infiltra y conforme va infiltrándose en el interior de la Tierra se va calentando. Este fenómeno se conoce como gradiente geotérmico y
el promedio del gradiente geotérmico va entre 33 o 35 grados por kilómetro en profundidad. Es decir, el agua llega a la superficie y se comienza a infiltrar. Y por cada kilómetro que se infiltra, se va calentando alrededor de 33 o 35 grados centígrados. Luego, por diversos factores geológicos, el agua caliente emerge a la superficie, principalmente a través de fallas geológicas. Otro tipo de origen de las fuentes termales, un poco más obvio probablemente por el nombre, es el volcánico. ¿Qué quiere decir esto? Que en zonas donde existe volcanes activos, y el volcán activo, si recordamos, una de las partes o los componentes de un volcán es la cámara magmática, y una cámara magmática tiene alta temperatura, ¿no? El magma en la cámara está alrededor de 800, 1000, 1200 grados centígrados. Entonces tenemos una fuente de calor puntual que caliente el agua subterránea y emerge a la superficie, igual por fallas o fracturas en las rocas, a temperaturas altas, ¿no? Otro tipo de origen es el mixto, que es una combinación de los dos. El agua, producto de la precipitación, se comienza a infiltrar, se va calentando, pero llega a una zona donde se tiene la presencia de una fuente de calor puntual, en este caso la cámara magmática, y hace que se caliente muchísimo más rápido. Y luego sale a la superficie. Y en el Perú podemos ver ejemplos de estos tres tipos de origen de fuentes termales. En el caso de Baños del Inca es agua termal de origen meteórico, la zona de Uyucán en Moquegua es agua termal de origen volcánico y la zona de Titire o Puente Bello, también en Moquegua, es agua termal de origen mixto. Y yo les invito en este momento a que puedan mirar las tres fotografías y pueden enumerar diferentes o muchísimas diferencias, ¿no? Diferente comportamiento al salir a la superficie. Acá en Baños del Inca es a través de pozas, acá tenemos chorros de agua en una pared de la quebrada, acá tenemos chorros de agua en el lecho del río, acá tenemos gran cantidad de precipitados de color blanquecino, medios rojizos, acá hay pocos precipitados, pero podemos ver gran cantidad de algas verdes y negras, acá tenemos presencia de vegetación. Entonces, justamente el origen de las fuentes termales, el distinto origen que tienen, le otorgan diferentes propiedades físicas y propiedades químicas, que son importantes porque nos ayudan a determinar el posible uso. Y cuando nosotros geotérmicos nos estamos refiriendo a calor. ¿Se acuerdan la definición de geotermia? De energía geotérmica. Hola, Víctor. Un momento, parece que hay problemas en la conexión. Un momento, por favor. Parece que el expositor tiene problemas de conexión. Un minuto, por favor. Estás con el micro apagado, Víctor. Ok. Sí, ahora sí. Uh, No hay problema, son temas técnicos, no te preocupes. Mil disculpas. Muy bien. Les comentaba de que en este aspecto estamos dividiendo el potencial geotérmico del Perú un poco en función de su uso.
De repente el uso más conocido que ustedes han escuchado es el de generación de electricidad. Entonces, en el 2010, 2012 hubo un proyecto que era el Plan Maestro para el Desarrollo de la Energía Geotérmica en el Perú, que realizó el gobierno peruano con cooperación internacional, y se evaluaron 64 zonas geotérmicas en todo el Perú. De estas 64 zonas, se pudo hacer trabajo de campo en 16 de ellas, en el sur y en el norte, en la zona de Ancash. Producto de este trabajo, que estuvo basado en recopilación de datos, hacer una evaluación del potencial a nivel nacional, se hicieron estudios muy preliminares de la parte ambiental y social, y se formuló justamente este plan que indicaba cómo el Perú podía desarrollar sus recursos geotérmicos. Seguramente en alguna presentación, si ustedes están afines al tema energético, que me parece que sí, han escuchado de que el potencial geotérmico del Perú es alrededor de 3.000 megawatts. Estos 3.000 megawatts justamente nacen o provienen de la evaluación de estos 64 campos geotérmicos, que ha sido una evaluación estadística. Se ha simulado con el método de Monte Carlo cada uno de los campos, justamente para encontrar el valor más probable de generación de electricidad en cada una de estas zonas geotermales, ¿no? Entonces, el potencial geotérmico del Perú para generación de electricidad es alrededor de 3.000 megawatts. Y algo importante de mencionar, que ustedes se pueden estar dando cuenta al mirar el mapa de la derecha, es que los puntos más grandes, que justamente reflejan el mayor potencial, se ubican en la zona de Tacna, Moquegua, Arequipa, es decir, en el sur del Perú. Y si recordamos hace un momento, cuando hablábamos del contexto geológico, la zona volcánica del Perú es justamente en estos departamentos, ¿no? Arequipa tenemos volcanes activos, Moquegua y Tacna también. Entonces hay una relación entre el mayor potencial para generación de electricidad y la ubicación geográfica, que es el sur del Perú, con el contexto geológico que les acabo de mencionar. Entonces, ¿qué más podemos sacar de estos datos del plan maestro? Si diseminamos la información o la clasificamos a nivel de departamentos, nos encontramos que el departamento de Tacna es el departamento con mayor potencial de generación eléctrica en los diferentes campos geotérmicos que se ubican en su territorio. Tenemos casi 600 megawatts, luego le sigue Arequipa y Moquegua, y luego Puno, por estar también cercano a la zona volcánica, ¿no? Luego hay un potencial en los diferentes departamentos del centro y norte del Perú, pero ya tenemos una idea de que el mayor potencial para generación de electricidad es en el sur del Perú. Entonces, en este momento yo los invito a pensar, ¿el sur del Perú necesita electricidad? Creemos que sí. Y qué bueno que tengamos la oportunidad de desarrollar proyectos energéticos con un recurso como la energía geotérmica. Pero hay otro análisis que podemos hacer que a mí me gusta mucho mencionarlo, ¿no? Algo referencial para que tengan una idea es: el eje volcánico sur alberga más del 50% del potencial geotérmico del país, casi 1.600 megawatts, ¿no? Entonces, el sur del Perú tiene un potencial muy interesante versus las otras regiones geotermales que se han identificado en el país. Y el gráfico de la derecha es en el cual yo me quiero detener por una razón muy interesante, ¿no? Si nosotros ponemos en el eje Y el potencial en megawatts y en el eje X los pisos altitudinales o la altura, vemos que entre 0 y 2.000 metros sobre el nivel del mar tenemos alrededor de 200 megawatts geotérmicos de potencial en 9 campos geotérmicos. Entre 2.000 y 3.000, 13 campos geotérmicos con un potencial 400, 450 más o menos. Entre 3.000 y 4.000, 20 campos geotérmicos y un potencial que no llega a los 800 megawatts. Pero entre 4.000 y 5.000 metros sobre el nivel del mar, llegamos casi a los 1.600 megawatts. ¿Qué significa esto? Que el mayor potencial geotérmico para generación de electricidad está sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y esto es muy interesante porque si nosotros miramos nuestro territorio, especialmente el sur del Perú, las zonas más altas, en la zona de Arequipa, de Moquegua, de Tacna, de Puno, ¿quiénes viven sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar? ¿Qué actividades económicas se desarrollan sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar?
vive la población más vulnerable, la población con menos acceso a sistemas de transporte, a sistemas de salud, a sistemas de educación. Existe una actividad económica importante a estas alturas, como es la minería, pero en zonas muy puntuales. Entonces, considerar que tenemos el mayor potencial sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar nos debería llevar a pensar también que es una oportunidad para contribuir al desarrollo y a la mejora de la calidad de vida de nuestros compatriotas que viven en estas zonas. Es interesante porque las zonas geotérmicas son zonas donde no existe actividad minera muy cercana. No hay un campo geotérmico acá y el vecino sea una mina. Entonces, son zonas muy aisladas, donde lamentablemente no se han generado las mismas oportunidades para el desarrollo de las personas como sí se da en las ciudades. Entonces, nuevamente es interesante darle este análisis o esta mirada al potencial que nosotros tenemos, porque justamente desarrollar un recurso energético como la geotermia, que es renovable, es amigable con el medio ambiente, nos debe llevar también a pensar de que, así como aseguramos un recurso energético, también debe contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Y más adelante, cuando entremos a la última parte de la exposición, de repente van a entender un poco mejor por qué esto, ¿no? Porque si bien es cierto, vamos a generar electricidad, pero la geotermia tiene otras externalidades positivas. Acá les presento este mapa con los principales campos geotérmicos del sur del Perú, ¿no? Hay uno en Ayacucho, en la zona de Puquio, en la zona del Colca, en Arequipa, en Puno hay 2 campos, Crucero y Pinaya, y en Tacna se han identificado 5 campos geotérmicos, ¿no? El campo de Calientes, Borateras, por ahí que son los más conocidos, Tutupacan, Cocoyo, Callapuma, en Moquegua hay 4 campos geotérmicos, Putina de repente uno de los que tiene mayor potencial. Entonces, hay un potencial importante en el sur del Perú, ¿no? Esta lista de campos geotérmicos probablemente son los que albergan más de 1.500 megawatts de energía geotérmica que esperamos se desarrollen en algún momento y esperamos también que ayuden a contribuir al desarrollo del país, ¿no? Otro aspecto que es importante cuando nosotros hablamos del potencial, ya vimos el principal o el más conocido, que está referido a la generación de electricidad, pero hay otro potencial del que pocas veces se habla y es menos conocido, y que tiene que ver con el uso del calor. El calor también es energía, y podemos aprovechar el calor de diferentes formas. En este mapa de la derecha están ubicadas las 600 fuentes termales. Estas 600 fuentes termales están ubicadas en alrededor de 300 zonas termales que tiene el país. Recuerden que para el Plan Maestro solo se evaluaron 64. En esta evaluación que nos permitimos hacer en INGEO con la data oficial del gobierno, de las 600 fuentes termales están agrupadas en 300 zonas y aplicando la fórmula que ustedes ven a continuación, se determinó el potencial geotérmico del Perú para el uso del calor, donde se estableció que se tienen alrededor de 2.000 megawatts térmicos. Entonces hay un potencial de 3.000 megawatts para generar electricidad y hay 2.000 megawatts térmicos para aprovechar el calor, pero solamente considerando la descarga natural de las fuentes termales. Es decir, sin realizar trabajos de perforación, sin realizar mayor intervención en el terreno, solo aprovechando el agua que ya sale de manera natural en la tierra, que ya sale de manera natural en nuestro territorio. Y hay un potencial muy interesante. Si nosotros vemos esto por departamentos, Cajamarca es el departamento con mayor potencial, con 370, 380 megawatts térmicos. Tacna, Moquegua, Puno, por estar en el sur del Perú y tener esta influencia de los volcanes activos, también tienen un potencial importante, ¿no? Si miramos esto por regiones geotermales, el eje volcánico sur, que era la región que tiene mayor potencial para generar electricidad, también tiene mayor potencial para uso del calor, y le sigue la zona de Cajamarca, La Libertad, en el norte del Perú. Entonces, estos datos son interesantes porque ya nos ayudan a tener una idea de que los recursos geotérmicos, afortunadamente, los tenemos esparcidos, por decirlo de alguna manera, en todo el territorio nacional. En la costa, en la sierra, en la selva, en el norte, en el centro, en el sur.
Seguramente ustedes han escuchado la frase de que es sido en tema de recursos, no solamente recursos. Víctor, no se te escucha. Las disculpas del caso, el tema es que donde está el ingeniero, la señal es un poco mala. Esperemos, por favor. Un momento, por favor. Bueno, la señal de internet me está jugando una mala pasada. Voy a sacar el video para de repente así mejora y evitamos que se corte. Igual estamos entrando a la última parte de la presentación. Mil disculpas por los inconvenientes. Les decía que ahora vamos a entrar a la parte de cómo utilizamos los recursos geotérmicos. Les hablé hace un momento de la generación de electricidad, que es uno de los usos, uno de los más difundidos, pero existen otros usos también. Y en ese sentido, consideramos que cada uso del recurso geotérmico representa o puede ser considerada una oportunidad. En ese sentido, por ejemplo, es importante o considero importante mencionar lo siguiente, ¿no? Al inicio de la presentación les decía que para muchos de ustedes de repente escuchar de energía geotérmica es algo nuevo. A nosotros nos ha pasado cuando hemos hecho trabajos en campo que la gente no conoce de geotermia, incluso el nombre a veces lo ven un poco raro, o cuando vamos a hablar con alguna autoridad tampoco conocen de los recursos geotérmicos. Pero lo interesante es que nuestros antepasados ya hacían uso de la energía geotérmica. Si nosotros recordamos justamente el momento cuando llegan los españoles conquistadores a nuestro territorio, justamente a Cajamarca, los cronistas que detallan que cuando llegan los españoles
el Inca Atahualpa se encontraba en lo que se conoce como los baños de Pultumarca, hoy conocido como Baños del Inca. Entonces ya el Inca o los incas y las culturas pre-incas ya venían aprovechando los recursos geotérmicos, ya venían aprovechando este calor natural que existe en el interior de la Tierra. Entonces, el uso de los recursos geotérmicos no es algo nuevo para nosotros en el país. Al contrario, no está muy difundido hoy en día, pero yo me atrevería a decir que la geotermia es parte de nuestra historia, es parte de nuestra cultura como sociedad. Recordemos esta imagen de el centro de la Tierra, las diferentes capas, y concentrémonos en la corteza terrestre, la parte más superior. En promedio, la corteza terrestre puede estar alrededor de unos 30 kilómetros de profundidad, en algunas zonas un poco más, un poco menos, y nosotros vamos a utilizar el calor que existe en el interior de la Tierra de manera natural, recuerda. Pero este calor está a ciertas profundidades. Nosotros no vamos a utilizar el calor del núcleo. El núcleo está a más de 5.000 kilómetros de profundidad. Tampoco vamos a llegar al manto a más de 30 o 40 kilómetros de profundidad. Ese calor que puede ser aprovechado por los seres humanos, él es el que está en los 3 primeros kilómetros de profundidad. Y dependiendo de la profundidad, vamos a tener diferentes rangos de temperatura. Y al tener diferentes rangos de temperatura, vamos a poder definir diferentes usos. Las temperaturas más bajas están en los niveles más someros, entre los primeros 100, 200, 300 metros de profundidad. Las aguas termales que tienen origen meteórico recorren 1 o 2 kilómetros en profundidad y luego salen a la superficie. En cambio, los recursos geotérmicos que tienen mayor temperatura, más de 100, 200 grados centígrados, son los que Víctor, no se te escucha. Un momento, por favor. Disculpen, nuevamente parece que la lluvia en Cajamarca me juega una mala pasada. Bueno, para no extendernos más y entrar a la última parte de la exposición, les hablaba de que cada uso puede ser considerado una oportunidad que
tenemos acá diferentes zonas donde podemos aprovechar los recursos geotérmicos, las zonas más profundas y las zonas más someras. Es así que, por ejemplo, tenemos una gran variedad de usos para este tipo de recursos. La generación de electricidad es uno de ellos. Vimos que tenemos un potencial muy importante, alrededor de 3.000 megawatts en todo el Perú, donde 1.500 se ubican, o 1.600 se ubican aproximadamente en el sur del Perú. Luego les hablaba de que hay este potencial de 2.000 megawatts termales para un uso directo del calor. ¿Y esto qué quiere decir? Que podemos aprovechar este calor del agua caliente que ya está en superficie, que no es necesario perforar, pero sí es necesario estudiar, conocer sus propiedades químicas, para calentar diversos ambientes. Podemos calentar un invernadero, por ejemplo. Hay experiencias muy interesantes en Sudamérica y en otras partes del mundo donde nos demuestran que los invernaderos geotérmicos son más eficientes que los invernaderos tradicionales. ¿Y esto por qué? Porque en un invernadero tradicional que aprovecha la luz del sol, en la noche la temperatura disminuye. En cambio, en los invernaderos geotérmicos, en la noche la temperatura es constante. Controlar la temperatura durante el día y la noche, y conociendo justamente las etapas de crecimiento y bajo qué temperatura ciertas especies crecen mejor, hace que justamente los invernaderos geotérmicos sean más versátiles y más eficientes que los invernaderos tradicionales. Hay una experiencia muy interesante en México, por ejemplo, que lo ha llevado a cabo la Universidad Autónoma, de deshidratadores. Ellos deshidratan mango y el mango lo están exportando a Estados Unidos, ¿no? Entonces, justamente aprovechan el calor para generar deshidratadores geotérmicos. Uno de los usos muy interesantes que se están desarrollando más en el mundo y que en nuestro país también tendrían un papel fundamental es el tema de la climatización. ¿Se acuerdan que hace un momento les hablaba de que el mayor potencial está sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar? Justamente las poblaciones que viven en esta zona son las que son más afectadas por las inclemencias del clima, por las heladas. Entonces se pueden establecer sistemas de climatización para calentar las casas en el invierno. Y no solamente calentar las casas de las personas, también se pueden calentar las estancias de los animales, porque el animal, ese es el capital de trabajo que tienen estas personas en estas zonas del país. Entonces se puede aprovechar justamente este calor geotérmico para calentar las casas. Pero en lugar de hablar de calefacción en este uso, hemos hablado de climatización. ¿Por qué? Porque el calor es energía y esa energía ya lo puedo utilizar para calentar, pero si hago el proceso inverso, lo puedo utilizar para enfriar. Y si recuerdan hace un momento cuando les mostraba el mapa del Perú y les indicaba que hay fuentes termales en la selva, de repente algunos de ustedes las conocen, en la selva hay fuentes termales de más de 80 grados. Ahí no necesitamos climatizar, ahí necesitamos enfriar. Ahí no necesitamos calefaccionar, perdón, ahí necesitamos enfriar. Y los recursos geotérmicos también nos pueden ayudar a enfriar espacios. Entonces, es justamente esta versatilidad que tienen los sistemas de climatización geotérmica que hace que sean eficientes y que en un contexto como el peruano se puedan utilizar prácticamente en todo el territorio nacional. Hay una experiencia muy interesante en África que es en esterilización de suelos. El agua termal, si ustedes han tenido la oportunidad de visitar algún complejo termal, es agua muy mineralizada. Y estos minerales pueden ayudar a combatir ciertas plagas que puede existir en ciertos terrenos de cultivo. Entonces, justamente utilizan agua o vapor geotérmico para la esterilización. En Nueva Zelanda se utiliza el calor geotérmico para procesos de pasteurización en la industria ganadera. Cajamarca, Arequipa son ciudades o regiones ganaderas por excelencia. Entonces, dentro del proceso de pasteurización de los lácteos, de la leche, se podría aprovechar el calor geotérmico. En Estados Unidos, especialmente en la zona de Oregon, hay un desarrollo muy importante de acuicultura, es decir, utilizar el agua caliente para la crianza de ciertas especies. Yo tuve la oportunidad de visitar un centro acuícola en Uruguay, donde criaban tilapias. Y una tilapia criada en agua fría llegaba a un crecimiento ideal en unos 6 meses.
Una tilapia criada en agua ni siquiera caliente, en agua tibia, bajo ciertas condiciones, llegaba a su tamaño óptimo en 3 meses. Entonces, justamente el calor era una especie de catalizador para que la especie crezca, ¿no? Obviamente hay otros factores como la alimentación, pero hay ejemplos interesantes, ¿no? Entonces, el bagre, la tilapia son especies muy amigables con el agua tibia y que se pueden desarrollar. Y hay una industria muy desarrollada en Estados Unidos, sobre todo. En Japón hay un uso muchísimo menos conocido, probablemente sea el único país que lo ha desarrollado, que es en la industria textil, ¿no? El teñido de telas, justamente aprovechando la mineralización del agua y del vapor geotérmico. Entonces, hay experiencias de este tipo. En España tienen bodegas climatizadas, bodegas de vino climatizadas con calor geotérmico, justamente para controlar mejor la temperatura y obtener un vino de la calidad deseada, ¿no? La ganadería también se puede utilizar, así como hace un momento les hablaba, para calentar las estancias de los animales en las zonas altoandinas, específicamente de los auquénidos, llamas, alpacas, guanacos, etcétera. En la industria ganadera también se puede calentar los establos donde duerme el ganado, especialmente las vacas lecheras. Conversando con gente entendida en la materia, me decía que cuando la vaca enfrenta la noche y la noche es muy fría, puede llegar a consumir un 30% de su energía en mantenerse caliente. Como la vaca gasta su energía en mantenerse caliente durante la noche, pierde energía para la producción de leche. Entonces, si nosotros tuviéramos centros ganaderos donde las vacas duermen en establos calientes, la producción lechera mejoraría. Entonces, hay experiencias en otros países que se vienen desarrollando de esta forma. La cerveza artesanal también se está desarrollando en México, en Italia, hay experiencia de producción de cerveza artesanal con recursos geotérmicos. Las ollas donde se cocina la cerveza o el mosto, normalmente son ollas a gas, las más eficientes, pero las que se han desarrollado con calor geotérmico también son más eficientes, son igual de eficientes que las de gas, pero con el plus de que el recurso geotérmico es más económico y a la larga el mantenimiento es muchísimo más eficiente y económico también, ¿no? Entonces, son varios usos que se pueden dar a los recursos geotérmicos y cuando entraba a este capítulo de la exposición yo les decía que en lugar de usos lo podemos ver como oportunidades. Y el último uso que se viene dando, y justamente desde la época de los incas, es el uso balneológico, turístico o recreativo, ¿no? Es decir, hay agua termal y se hace una piscina, vamos a bañarnos, a pasar el día, etcétera, ¿no? Hay complejos importantes, Baños del Inca en Cajamarca, la zona de varias piscinas y complejos en Churín, en Lima, la zona de La Calera, en el Colca, y es probable de que la gran mayoría de departamentos en el Perú, sobre todo los que están ubicados en la zona de cordillera, tienen complejos termales importantes. Incluso hay piscinas rústicas que las pueden ir desarrollando o que las vienen desarrollando comunidades campesinas. Hay hoteles también que aprovechan justamente la presencia de fuentes termales en sus alrededores para hacer centros recreativos y de diversión, ¿no? El uso balneológico es el más difundido en el Perú y en el mundo. En nuestro caso viene desde la época de los incas o pre-incas incluso, y merece seguir siendo desarrollado. Pero algo importante con lo que yo quiero terminar esta presentación es que hay una oportunidad para el país utilizando los recursos geotérmicos, uno. Pero necesitamos estudiar más nuestros recursos geotérmicos. Por ejemplo, la especialidad de geotermia no se enseña en ninguna universidad en el Perú, donde se enseña la carrera de geología. Hay cursos de geotermia en carreras como ingeniería de la energía o en energía mecánica, pero especialidades de geotermia en el Perú no hay. Y lo que necesitamos son más profesionales que nos ayuden a estudiar y conocer más nuestros recursos geotérmicos, porque en una zona donde se construye, por ejemplo, una planta de generación de electricidad, hacemos la perforación, extraemos el agua caliente, el vapor que va a mover la turbina, se genera la electricidad
ya hay una oferta de calor que antes no existía. Y este calor puede ser utilizado no solo para la generación de electricidad, sino para cualquiera de estos usos que les acabo de mencionar y muchísimos otros, ¿no? Hay experiencia en otros lugares donde, por ejemplo, aprovechan el calor geotérmico para generar compost para la agricultura. Entonces, en otros países se está utilizando en la industria de ladrillo también el calor geotermal. En cualquier proceso productivo que ustedes se puedan imaginar donde interviene el calor, podría intervenir la geotermia. Y nuevamente el Perú es un país que tiene recursos geotérmicos abundantes, que los hemos comenzado a estudiar y conocer, pero que todavía necesitamos conocerlos y estudiarlos mucho más. Nuevamente, mis disculpas por los inconvenientes con el Internet. Agradecer a Nancy y al Colegio de Ingenieros por la oportunidad que me brindan y quedo atento si hubiera alguna pregunta por parte de los asistentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Víctor, por la presentación. Un tema muy, muy interesante que espero que en algún momento crezca aquí en nuestro país para ese uso de la geotermia. Si hubieran preguntas, pueden levantar la mano para que el expositor pueda absolverlas. Damos unos minutitos. Si hay consultas, por favor, levantar la mano. Bueno, al parecer no hay consultas, Víctor. Creo que ha quedado clarísimo. Todavía hay mucho que explorar. ¿Perdón? Ingeniero Ureta ha alzado la mano. Ah, perdón, no lo puedo ver aquí. Qué raro. Adelante, ingeniero. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero Sí, Bernardo, le escuchamos. Muy buenas noches, interesante la presentación. Mi pregunta es la siguiente. Si en el Perú, digamos, ya existe una utilización real de esta energía geotérmica, y si existen estudios, ¿cuánto es el costo por megawatt producido de electricidad, ¿no? Teniendo en cuenta pues que hoy tenemos gas natural a un precio muy atractivo para la generación eléctrica? Esa es mi consulta. Muy bien. Muchas gracias, Bernardo, por tu pregunta, muy interesante, y permite ahondar de repente en algo que yo pasé muy rápido en la presentación, porque mi objetivo era brindarles un brochazo general de lo que son los recursos geotérmicos. Actualmente, si miramos el tema de generación de electricidad, en el Perú no hay ningún proyecto de generación ya establecido. Es más, si miramos el contexto regional, en Sudamérica solo hay 2 plantas de generación de electricidad con geotermia. Una en Chile, Cerro Pabellón, inaugurada en el 2017, y un proyecto piloto con fines no comerciales en Colombia. Entonces, lamentablemente en este sector del mundo, donde hay un potencial importante por los volcanes activos, el cinturón de fuego del Pacífico, nos hemos demorado en desarrollar nuestros recursos geotérmicos y nos comparamos, sin ir muy lejos, en países de Centroamérica. Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, ya vienen operando campos geotérmicos de la década del 80. Entonces ahí tenemos una deuda pendiente nosotros. Tenemos un marco normativo, existe la ley publicada en el año 97, el reglamento de la Ley Orgánica de Recursos Geotérmicos publicado en el 2010 con unas modificaciones que otorga un sistema concesional muy similar al de minería, en realidad más que al de hidrocarburos es al de minería. Y hubo un estímulo justamente cuando se publicó el reglamento en el 2010 y muchas empresas vinieron al Perú a intentar desarrollar este tipo de proyectos. Pero lamentablemente los diversos contextos políticos del Perú no han ayudado a que los proyectos se lleguen a desarrollar. Actualmente, una empresa donde yo estuve trabajando antes era una empresa de capitales filipinos. Tenía a cargo 2 proyectos, uno en Arequipa, uno en Moquegua, que estaban solamente en la etapa de exploración. Habían superado la etapa de exploración superficial, tocaba pasar a la etapa de perforación, pero no se ha llegado a ese punto hasta ahora, ¿no? Entonces, en el Perú
¿Hay campos geotérmicos estudiados? Sí. ¿Hay un potencial determinado? Sí. No hay ningún pozo geotérmico perforado, lamentablemente. Esa es la deuda pendiente que tenemos en el país, ¿no? Pasar de la perforación para justamente probar que un campo geotérmico puede generar el potencial que nos dicen los estudios y posteriori construir la planta de generación de electricidad para conectarla a la red. Y dicho esto, entro a responder la segunda parte de tu pregunta, ¿no? El gas es muy competitivo, es eficiente y tenemos camisea en el Perú. La pregunta sería, ¿por qué miramos a la geotermia si es tan desconocida, con tanta incertidumbre? Bueno, el gas en algún momento se va a acabar. No podemos depender energéticamente de un recurso finito. Y todos los hidrocarburos son finitos. Entonces, si nosotros miramos hacia dónde queremos ir en temas de generación energética en el mediano y en el largo plazo, ¿cuál de todas las energías renovables es la más eficiente? Es la energía geotérmica. Tiene la misma eficiencia de los combustibles fósiles, con el plus de que es renovable y es amigable con el medio ambiente. En una planta de generación de electricidad con geotermia, las emisiones de CO2 son mínimas. Una planta de generación eléctrica con geotermia no depende de externalidades, es autóctono el recurso. Y cuando nosotros miramos al final del día el costo nivelado de la energía, el costo de megawatt geotérmico es tan competitivo como cualquier otra fuente. Entonces, apostar por la geotermia es apostar por la seguridad energética del país en el mediano y en el largo plazo. Y una opinión muy personal es que nuestra apuesta está llegando muy tarde. Si el día de hoy el gobierno dijera, sí, vamos a impulsar la geotermia, el primer proyecto va a ver la luz, el primer watt va a ser integrado a la red o entregado a la red en unos 7 o 10 años, no antes. Entonces, ¿qué va a pasar en 10 años con el gas natural? Debemos apostar por los recursos que tenemos para una transición equilibrada. No podemos dejar de consumir los combustibles fósiles. Tenemos abundantes reservas de gas, según lo que indican. Hay que seguir utilizando el gas, está bien. Pero no podemos pensar que vamos a tener gas para toda la vida, porque es un recurso finito. Y si nosotros, y con esto termino, miramos a la energía geotérmica versus otras fuentes de energía eficientes, y con eficiente quiero decir el factor de planta de una central geotérmica está sobre los 90 o 95%. Ninguna renovable llega a ese nivel, salvo las de solar de calor concentrado, creo que se llaman CSP. Entonces, ¿cuál es la ventaja de la geotermia? Generas electricidad y puedes tener un invernadero, puedes tener un centro acuícola, puedes tener un centro de recreación. O sea, el calor que ya tienes en superficie generando electricidad lo puedes utilizar para cualquier otro uso de los que he mencionado. Entonces, esa externalidad positiva no la tienen los combustibles fósiles, por ejemplo, ni el gas, ni el petróleo, mucho menos el carbón. Entonces, mirar a la geotermia es justamente no solo mirar como un recurso energético la generación, algo que me genere electricidad, sino el calor. El calor también es energía y se puede utilizar. Entonces, lamentablemente los usos directos tampoco están difundidos en el Perú, salvo la balneología. No hay ningún proyecto implementado en la actualidad, pero hay mucho trabajo por hacer. Un poco esa sería mi respuesta, Bernardo. Gracias por la pregunta. Gracias, Víctor. Hay una mano levantada de Víctor González. ¿Quiere consultar algo? Sí, buenas noches. Adelante, Víctor, se escucha. Sí, mi pregunta va por el hecho de que agradecer por la exposición del ingeniero, pero quería acotar algo. En Loreto, también hay la existencia de aguas termales en aguas calientes con Tamana. Ingemet también ha hecho a través con las compañías petroleras que también se puede aprovechar la parte
del núcleo, de la energía geotermia. Y acá de acuerdo, no sé si él tendrá conocimiento del arco de Iquitos, que eso ha sido elaborado por Ingemet, del Ministerio de Energía y Minas. Quien habla con unos profesionales de distintas especialidades. Estamos en una asociación que se llama PER. Si de repente más adelante podemos intercambiar experiencias, y estamos en eso, porque acá la profundidad, de acuerdo a los estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, se encuentra a 990 metros. 1 kilómetro prácticamente de profundidad, que esa es la bondad que hay por acá. Bueno, en el sur, claro, dista de unos 3.000 a 4.000 metros, y también en Achumani, en Arequipa y Moquegua ya están los estudios, están levantando observaciones de la parte de impacto ambiental detallado. Entonces, quería saber si él tenía conocimiento de acerca de esto, de lo que le estoy mencionando, de Iquitos. Gracias. Sí, gracias, Víctor. Solo una acotación para ser precisos y ajustarnos a la realidad. En el caso del proyecto de Moquegua no tiene estudio de impacto ambiental, el de Arequipa tampoco tiene estudio de impacto ambiental. Si revisamos la información del gobierno, no hay ningún proyecto geotérmico con un estudio ambiental, ni en camino ni aprobado, mucho menos en observaciones. En el caso de Achumani se presentó una evaluación ambiental preliminar y eso es en donde han quedado, ¿no? El proyecto Achumani justo es de la empresa filipina en la cual trabajé. Por eso conozco con un poco de detalle la realidad de esos proyectos. En el caso de Iquitos, sí, es cierto, y tengo entendido que hay varios colegas impulsando el desarrollo geotérmico en Iquitos. Veamos el contexto geológico de Iquitos, yo no lo conozco, pero de una manera muy general voy a tratar de decirlo, ojalá no cometa errores. Estamos en una zona donde se han identificado recursos petrolíferos, de hidrocarburos. La oportunidad de desarrollar la geotermia en esta zona obedece al fenómeno que mencioné en la presentación, que es el gradiente geotérmico. Cuando nosotros queremos generar electricidad, una central convencional espera tener agua, espera tener vapor a más de 180 grados centígrados. Los campos geotérmicos ubicados en zonas volcánicas son los que ofrecen justamente esta alta temperatura, como las que tenemos en el sur del Perú. En la selva, ya que no hay vulcanismo activo, pero sí al llegar a cierta profundidad tenemos una temperatura importante, lo primero que tenemos que pensar es cuál es la tecnología para la generación de electricidad que nosotros podemos utilizar, teniendo en cuenta el contexto geológico y teniendo en cuenta las características químicas del recurso. Eso es importante. Probablemente los sistemas convencionales de generación, que son las turbinas de flash, sus turbinas de vapor de un flasheo, no apliquen en la selva, porque la temperatura del recurso es muchísimo menor. En segundo lugar, vamos a poder desarrollar la reinyección adecuadamente en la selva, porque los pozos petroleros que existen se pueden utilizar a manera de pozos de producción, y habría que evaluar cuáles pozos se pueden utilizar a manera de reinyección, porque eso es lo que sucede en una planta, en un campo, en una central geotérmica convencional. Tenemos pozos de producción y tenemos pozos de reinyección. Y lo otro que me parece interesante en el caso de la selva es hacia dónde va a ir esa energía, ¿no? ¿Cuál es el caso de negocio para que desarrollar la energía geotérmica en la selva sea eficiente? Porque una vez que se tiene el recurso, viene la parte en superficie, líneas de transmisión, estaciones, subestaciones, etc. Entonces, si todos estos factores nos dan un caso viable para desarrollar los recursos geotérmicos en la selva, bienvenido sea. Y aprovechemos justamente los pozos petroleros que se tienen. Dudo mucho que en la selva se quiera perforar pozos geotérmicos. Se tiene que aprovechar los pozos existentes, donde ya se tiene el registro de temperatura, como has mencionado. Y lo interesante de esto, y lo positivo, es que las experiencias en el mundo ya existen. El campo geotérmico que les hablé hace un momento, que está en operación a manera de piloto, no comercial, en Colombia, justamente aprovecha pozos petroleros por los cuales
hay un fluido que adquiere alta temperatura y se genera electricidad en superficie, pero genera muy poco, menos de 1 megawatt, menos de medio megawatt, que solamente abastece o sirve para las operaciones petroleras de esta zona, ¿no? No, por eso les decía, no está hecho con fines de comerciales, como sí sería desarrollar los campos geotérmicos que tenemos en la cordillera. La selva tiene un potencial importante, sí. Veamos qué consideraciones existen justamente para desarrollar este potencial también en la selva, ¿no? Y para no dejar de lado el comentario que hiciste respecto a las aguas termales de Contamana, que conozco algo de ello, de repente las fuentes termales pueden ayudarnos en los usos directos, en aprovechar el calor, ya no ir hacia la generación de electricidad, sino en el aprovechamiento directo del calor. Eso es un poco lo que podría mencionar. Espero que encuentres interesante lo que te he mencionado, Víctor. Gracias. Muchas gracias, Víctor. ¿Alguna pregunta más? Muchas gracias a los que participaron con sus consultas. Nuevamente, Víctor, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante, es un tema que da para más y esperemos que en los próximos años nuestro país esté impulsando este tema de la geotermia. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Nancy. Gracias. Muchas gracias a todas y todos los presentes el día de hoy. Mil disculpas por los inconvenientes No te de preocupes. internet. Suele pasar, es así, no hay problema. Gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Buenas noches a Estén bien. todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.